Muy buenos días. Día lluvioso. Hacía falta la lluvia. ¿Tenéis amigos? ¿Sí? ¿Muchos? ¿Algunos? ¿Os habéis despedido alguna vez de vuestros amigos por un viaje, por algo que tuvieras que separar? ¿Pero os habéis despedido definitivamente de algunos? Esto es lo que le pasaba a Jesús cuando estaba aquí con sus discípulos. Reunió a 12 amigos, Él los llamó así. Yo os llamo amigos, ¿verdad? Y nos llama a nosotros también, amigos, aquellos que confiamos en Él. Pero Jesús se está despidiendo. Es notable ver cómo el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 al versículo 17, vemos cómo Jesús abre su corazón ante sus amigos y le empieza a contar cosas que antes no les había contado. Os recomiendo leer estos 4 capítulos seguidos y vais a ver cómo es Jesús quien habla y les habla entrañablemente a aquellos que aman, a aquellos a los que Él ha escogido. Pero también nos habla a nosotros en esta mañana. Y en esta despedida de Jesús, alguno podría decir, bueno, ¿cómo se despide Jesús? Diciendo, bueno, os voy a invitar a algo, o voy a dar un regalo, y Jesús lo que decide hacer es orar por ellos, y orar también por nosotros, que eran los que íbamos a creer en Él. Pero este capítulo 17 de Juan lo podemos dividir en 3 partes. Podemos ver 3 partes bien definidas. Una que es desde el versículo 1 hasta el versículo 5, otra que va desde el versículo 6 hasta el versículo 19, y otra que va desde el versículo 20 hasta el versículo 26. En la primera parte vemos que Jesús ora por sí mismo. Y podríamos decir, uy, qué raro, Jesús orando por sí mismo. ¿Por qué necesita Jesús orar por él? ¿Verdad? Pero no es la única vez que Jesús lo hace en más oportunidades. Y siempre que se apartaba para orar al Padre, también en otras oportunidades lo hace por sí mismo. En la segunda parte, ora por los discípulos, por aquellos que están con Él en ese momento. Y en la última parte, ora por aquellos que iban a ser sus discípulos, es decir, aquellos que iban a creer en Él y le iban a seguir en un futuro. Jesús no se despide definitivamente, Jesús se despide con un hasta luego, porque Él les está diciendo que también los va a ver más adelante. Lo dice desde el capítulo 14 hasta en este capítulo. Nosotros sabemos que en la Biblia vemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son 3 personas en unidad, ¿verdad? Son 3, le llamamos personas, porque es una palabra que se adapta más a nosotros, pero son 3 expresiones, 3 manifestaciones de la deidad, de diferente manera y con diferentes roles y funciones, pero con una misma naturaleza. Todos los 3 son Dios, pero cada uno cumple una función, tiene un rol. Y vemos que en la Biblia los 3 participan desde la creación del mundo hasta también los 3 participan en nuestra salvación. Dios Padre envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envía al Hijo, pero el Hijo toma el lugar de ser humano, lugar nuestro, para ir a la cruz. Es el Hijo el que muere en la cruz, y luego de resucitar y ascender a los cielos, envía al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad, el que nos haga reconocer nuestra separación de Dios, que nos haga reconocer cuál es el camino para volver a Dios y que nos haga también mantener esa nueva relación con Dios. Cada uno cumple su función en nuestra salvación y también en nuestra vida cristiana. Los 3 actúan también en nuestra vida personal, aquellos que ya hemos confiado en Jesús. ¿Por qué? Porque el deseo de la Trinidad es que nuestra vida de relación con Dios a través de Jesucristo
y potenciada por el Espíritu Santo, crezca, avance, vaya hacia adelante. Y los tres tienen el mismo deseo. Y por eso vemos en este capítulo que en el versículo 5 y versículo 10, por ejemplo, dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado o al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es una declaración tremenda la que está haciendo Jesús. Jesús les está diciendo: yo existo antes que el mundo existiera. ¿Y quién existe antes que el mundo existiera? Solo Dios. Jesús les está diciendo: yo soy Dios. El Padre y yo somos una misma cosa, tenemos una misma naturaleza, los dos somos Dios, cada uno cumpliendo su función. Yo estoy aquí delante vuestro, en carne y hueso, pero soy lo mismo que es el Padre. Me ves como ser humano, pero a la vez soy perfecto Dios. Y esto era tremendo para el mundo judío. Poder que alguien dijera que era Dios era una herejía. Era declarado a morir. Pero Jesús les está diciendo: yo soy Dios. Y en otras oportunidades también lo dijo. Les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. A aquellos religiosos que buscaban encontrarle alguna cosa en que pudiera tropezar, ¿verdad? Y Jesús les está diciendo: yo soy Dios y estoy aquí delante de vosotros. En el versículo 10 nos dice, hablándole al Padre: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. Jesús está declarando su deidad. Jesús está declarando: mira, yo no soy solo hombre, soy Dios mismo. Pero soy Dios y necesito también que el Padre me acompañe en esta tarea que tengo que terminar de hacer. Él es el que está diciendo esto. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9: agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Y luego Pablo añade en Colosenses 3:11: Cristo es el todo y en todos. Cristo quiere estar en mí y quiere estar en ti también en esta mañana. No solamente en cada uno, sino en todos. Y esta es la voluntad del Padre: que Cristo esté en tu vida, que Cristo esté en mi vida. Pero no solamente que Cristo esté en nuestra vida, sino que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y esto es lo que Cristo está manifestando también aquí. Cristo quiere ser el Señor de la vida de cada uno de aquellos que creemos en Él, para convertirnos en verdaderos discípulos. No basta solo con creer, sino también con seguir a Cristo, es decir, servir a Cristo. Mi hermana oraba hace unos momentos que podamos servirte cada día más. Este es el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente tener creyentes, sino verdaderamente discípulos que le sigan. Y esto es lo que está orando Cristo por ellos, que sean verdaderos discípulos, que el Padre les guarde, pero que también puedan ir al mundo a proclamar la palabra que Él ya les ha dado. Cuando vemos esto, vemos que Cristo quiere realmente estar en cada uno de nosotros para ser verdaderos discípulos, porque no hay otra cosa fuera de la identificación con Cristo que nos pueda hacer crecer espiritualmente. Y esto es lo que este pasaje, estos versículos están diciendo aquí. Nada puede justificarnos delante de Dios, pero nada tampoco puede exaltarnos a una vida de victoria espiritual, a una vida de triunfo espiritual, sin la persona de Jesucristo. Por eso es tanto lo que Jesús insiste en la oración: yo en ellos y tú en mí, yo en ellos, así como ambos somos uno, que ellos también sean uno con nosotros y que sean uno entre ellos también. Porque es la unidad, esa identificación, lo que produce el verdadero crecimiento espiritual. Lo que hace que la función
se cumpla, lo que hace que lleve fruto esa relación. La relación de la Trinidad es una relación que lleva fruto, es una relación que lleva utilidad y la ha llevado en todos los aspectos del universo, desde la creación, pasando por nuestra salvación y también por nuestra redención final. Es en base a esa unidad del Trino Dios que nosotros podemos estar con Cristo y podemos hacerlo eternamente. Hay utilidad en la unidad. Y lo que Cristo está deseando aquí y ora por Él y por nosotros es que realmente seamos uno con ese Trino Dios y que también seamos uno entre nosotros. Una cosa es lo que Dios ya ha hecho. Dios ya ha producido esa unidad al creer por la fe en Jesucristo entre nosotros y Dios. Nos hemos identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección, y también Él se ha identificado con nosotros, diciendo: yo voy a servirles, yo voy a dar mi vida por vosotros en la cruz. Esa unidad ya se ha producido en nuestras vidas. Lo que necesitamos es manifestarla para que sea productiva, para que lleve fruto. Necesitamos manifestar nuestra unidad con Cristo para poder dar testimonio, para poder dar la imagen de Cristo, y necesitamos manifestar la unidad entre todos, que ya la tenemos en Cristo Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo, para que el mundo crea. Es lo que está queriendo decir Jesús aquí. Cristo como el Señor del creyente, del cristiano, cambia el curso de su vida. Lo cambió en estas personas que le siguieron, ¿verdad? Pedro, Santiago, Juan, Andrés y todos ellos ya no fueron las mismas personas que antes de conocer a Cristo. Porque la unidad con Cristo nos transforma. Necesariamente hay un cambio. Y por eso en esta mañana debemos preguntarnos cada uno de nosotros: ¿la unidad con Cristo en mi vida ha producido algún cambio? ¿Qué cambio está produciendo mi relación con Cristo? ¿Sigo hablando como antes hablaba? ¿Sigo yendo a los mismos lugares que antes iba? ¿Sigo haciendo las mismas cosas que antes hacía? ¿Sigo siendo la misma persona o ha producido algún cambio esa relación con Cristo? Necesariamente produce un cambio en nuestro encuentro con Jesús. Lo produjo en estos hombres que decidieron seguirle y recibieron la palabra, como dice Jesús aquí en estos versículos que Él les dio, y creyeron en ella. Fijaros que dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿No sucedió esto en tu vida y en mi vida también? Recibimos la palabra de Dios un día, recibimos ese mensaje del Evangelio, que es Cristo hecho carne, viniendo a morir por nosotros. Dice: la recibieron, han conocido que verdaderamente salí de ti. Conocimos por la obra del Espíritu Santo que ese que había muerto en la cruz lo había hecho por mí, y que no era un hombre simplemente, sino que era Dios, y que había dado su vida en la cruz por mí. Y también creímos que provenía de Dios, que era Dios que le había enviado para salvarnos y rescatarnos. Por eso Jesús dice en el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Crees esta palabra en esta mañana? ¿Crees en estas palabras de Jesús? Si aún no has creído en estas palabras de Jesús, hazlas tuyas en esta mañana. Jesús es no solamente hombre, sino que es perfecto Dios, quien vino a este mundo a ocupar mi lugar y tu lugar en la cruz. Queremos tener vida eterna, es decir, una vida que esté acompañada por Dios por toda la eternidad. Dice: conocer a Dios, lo que nos da esa vida eterna, al único Dios verdadero, pero también a través de Jesucristo,
quien murió en la cruz por cada uno de nosotros. Algunas veces como cristianos nos transformamos en ritualistas, podemos decir, en clericalistas, podemos decir, en unas vidas cristianas que son rutinarias, que parece que no avanzan, que parece que no tienen incentivo, que no hay aliciente en nuestra vida espiritual. Y el único diagnóstico es porque no estamos viviendo identificados con Cristo. Lo dice aquí el Señor Jesús. Lo dice cuando dice que es necesario que Él esté en nosotros siempre, para que podamos dar el fruto que Él quiere que demos con nuestra vida. Por eso el título de este mensaje es una oración con propósito. Jesús no ora para despedirse, ora porque quiere que se produzca algo en la vida de aquellos que le han seguido, como también que se produzca algo en nuestra vida. Que haya cambios, que haya transformaciones, que haya metas nuevas, que haya incentivos nuevos, pero no basados en el mundo, sino basados en Él, basados en ese propósito que Dios tiene para cada una de las vidas de aquellos que rescatan. Porque Dios tiene un propósito para tu vida y tiene un propósito para mi vida. Y Él lo va a cumplir, pero Él quiere colaboración. Él quiere que colaboremos con Él. ¿Para qué? Para que el gozo del Señor, que es lo que dice también aquí, sea cumplido en nosotros. Él lo dice: Señor, estoy orando por ellos y todo esto lo he hecho y les he dicho todo esto para que el gozo que hay en mí también esté en ellos. Es decir, para que tengamos una vida plena, una vida abundante. Y esto es lo que Cristo nos ofrece. No vine para que tengáis solamente vida, sino para que la tengáis en abundancia, dijo Jesús. Por eso no debemos contentarnos con una vida espiritual mediocre. Una vida espiritual que no tiene incentivos, que no tiene alicientes, que no tiene metas, que no tiene propósitos. Y las metas es las que Jesús nos pone al ser una vida productiva, una vida de servicio, una vida entregada. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido. Él nos dejó el ejemplo, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces la decisión está en eso, en renunciar al mundo, en renunciar a una vida que no esté identificada con Cristo, en renunciar a una vida que no esté según el propósito de Dios y alinearse según lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿estamos dispuestos? ¿Estoy dispuesto a renunciar de partes de mi vida, de áreas de mi vida que no están siendo productivas para Dios? ¿Que no están siendo de utilidad? Por falta quizás de unidad con Cristo en el propósito, en las metas, en el sentido que Dios quiere para mi vida. La clave es lo que hizo Jesús: orar. Orar por nosotros mismos como lo hizo Jesús. Él oró por sí mismo para que el Padre pudiera acabar la obra que Él tenía encomendada. Y por eso le dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Una vida que era útil, una vida con propósito. Ese es el ejemplo de Jesús para nosotros. No es una vida cómoda, que me sirvan a mí, sino yo servir a Cristo, yo servir a los demás, yo darme a los demás, como siguiendo el ejemplo que Jesús nos ha dado. No debemos edificar nuestras vidas cristianas sobre otro fundamento que no sea este, el de identificarnos con Cristo. Por eso Jesús dice varias veces: yo en ellos, Padre. Pero en el capítulo 15 Jesús nos dice también: nada podéis hacer sin mí, ¿verdad? Cuando Él habla de la vid verdadera y los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Podemos hacer muchas cosas en Cristo, pero ninguna llevará fruto, ninguna permanecerá. Esto es lo que quiere decir Jesús. Podemos predicar, podemos orar, podemos alabar, podemos cantar,
podemos enseñar, podemos hacer muchas cosas, pero si Cristo no está siendo el Señor de mi vida, eso no lleva fruto, no permanece eternamente, porque no es Cristo el que lo produce, sino soy yo en una mera actividad que va a quedar en este mundo. Lo que Dios quiere es que tu vida sea útil y mi vida sea útil, que el fruto que Dios quiere producir en cada uno de nosotros permanezca. Y esto es lo que hizo Jesús con su vida, un fruto que permanece y permanece eternamente, y nosotros somos el resultado de esa utilidad que Cristo dio a su propia vida. Cristo es y debe ser la raíz principal para adquirir la fuerza necesaria para caminar por este mundo en victoria, en triunfo, en una vida que avance espiritualmente, en una vida que lleve el fruto que Él quiere darnos. Pero para esto hay que renunciar al mundo. Fijaros que dice desde el versículo 14 al 19: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando Jesús dice santificados, quiere decir apartados. Yo me he apartado, me he santificado, me he apartado, me he separado del mundo. ¿Para qué? Para que ellos también sean santificados, es decir, sean apartados por medio de la verdad, en la verdad. Esto es lo que Jesús ha hecho, pero nos pide a nosotros esto también. No somos del mundo, no sois del mundo, dice Jesús, y no te ruego que los quites del mundo, es decir, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y esto es algo que por lo menos a mí me cuesta mucho, y yo creo que a todos. Es la lucha que tenemos de pertenencia al mundo, de tener los pies en la tierra, pero nuestro corazón, nuestra mente en el cielo. Y esta es la lucha espiritual que tenemos todos. No hay manera de vencerla sin Cristo. No es por nuestro esfuerzo personal, no es por más actividades clericales, no es por más reuniones, no es por más alabanza, es por más relación personal de cada uno con Cristo. Cuando yo estoy centrado en que Jesús sea el eje de mi vida, sea verdaderamente el Señor de mi vida, cuando todas las decisiones las tomo acordadas con Él y no precipitadamente, es cuando mi vida se armoniza y me siento poco perteneciente a este mundo. Pero cuando mi relación con Él decae por mis propias, podemos decir, errores, por mis propios pecados, es entonces cuando me siento más perteneciente a este mundo y menos a Jesús. Por lo tanto, es imprescindible mantener nuestra relación con Él. Y Jesús lo hacía con el Padre constantemente, se apartaba a orar, se apartaba a tener comunión con el Padre. Es decir, ¿qué es lo que hacía Jesús? Fomentaba la unidad. Es a través de la unidad que viene realmente nuestra pertenencia al cielo antes que a la tierra. Cuando fomentamos nuestra unidad con Dios a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, es cuando nos convertimos realmente en peregrinos por este mundo. Pero no solamente esto, sino que podemos transmitir esa unidad al resto, a aquellos que nos rodean. ¿Cuántas veces hemos buscado la unidad, ya sea en la iglesia o en la familia, y no lo hemos logrado? ¿Cuántas veces también no solamente no lo hemos logrado, sino que al tenerla o al manifestarla, la hemos perdido en diferentes ámbitos de nuestra vida?
pero también en la iglesia. Quizás sea porque nos falta identificación con Cristo. Yo me lo pregunto a mí mismo. No es cuestión de actitudes personales, sino de relación personal con Dios. Cuando más estamos unidos a Cristo, menos nos sentimos pertenecientes a este mundo y más deseamos estar con aquellos que buscan lo mismo que nosotros. Es una cuestión de identificación con Dios y con los demás. Por lo tanto, la responsabilidad no es de una iglesia, sino es personal, de cada uno de nosotros, los que formamos la Iglesia Universal de Jesucristo. Dios ya nos ha unido a Él. En nosotros está el manifestar esa unidad personal mía con Él, con Dios, y entre todos también, como aquellos a los cuales Él ha rescatado. La pregunta es, ¿deseamos vivir apartados para Dios? ¿Cómo cuesta, verdad? Hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Cuesta mucho separarse del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra prioridad, ¿dónde está? Esa es la pregunta. ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿En pasarlo bien? ¿En que nuestros días sean lo más agradables posibles? Lógicamente, todos buscamos esto. Pero esto no es contradictorio con que Cristo sea verdaderamente el motor de cada una de nuestras vidas. Estamos dispuestos a renunciar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestros afectos. Esto es lo que Jesús está pidiendo aquí por aquellos que estaban con Él y habían creído, pero también por aquellos que iban a creer en Él. ¿Por qué? Porque la razón era que pudieran otros conocer lo que estos ya habían conocido. Fijaros que les dice: las palabras que me diste yo les he dado y las recibieron y las han conocido. Pero también cuando habla de nosotros, nos dice claramente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? No es una unidad porque sí. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Qué importante, ¿verdad? ¿Te sientes amado o amada por Dios? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es haber conocido el amor de Dios en nuestra vida. Lo vemos cada día en nuestra vida. Aquellos que conocemos el amor de Dios. Pero hay muchos que no conocen ese amor. Y lo que Dios quiere es que todos, no solamente Él en unos, sino en todos. Cristo en todo y en todos, dice Pablo. Y por eso Dios quiere que estemos perfectamente. Cuando dice perfecto quiere decir completo, quiere decir completamente unidos a Él en todas las áreas de nuestra vida, para que otros también puedan conocer. Pero hay una vida de progresión espiritual. No es una vida rutinaria la vida cristiana, la vida del discípulo. Pablo le dice a los corintios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la hemos visto, la hemos conocido, como dice aquí Jesús, hemos conocido su gloria. La gloria que me diste yo les he dado, dice Jesús. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una transformación, hay una progresión. ¿Estás progresando espiritualmente? ¿Estoy progresando en mi relación con Dios? ¿O estoy estancado o estancada? Esto es lo que quiere decir aquí. Para que tengamos utilidad necesitamos progresar en nuestra relación con Dios. Debemos quitar toda la escoria
que impide mirar a cara descubierta al Señor. Y solo es pidiéndoselo a Él, no es por nuestro esfuerzo personal, es rendirnos ante Él y decirle: Señor, quita de mí todo esto que está impidiendo que mi relación contigo crezca, para que tú verdaderamente estés en mí y yo en ti, como tú con el Padre. Hay muchas cosas que se interponen en esa relación y Dios quiere quitarlas, pero debemos pedírselo, debemos decírselo al Señor. El Espíritu de Dios es el que nos habla y nos hace ver claramente qué es lo que le impide. Él es el que nos redarguye de pecado, de juicio y de verdad. Él es el que nos muestra claramente a Jesús. Jesús dijo: es necesario que me vaya, conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y Él nos hablará no de sí mismo, sino todo lo concerniente de mí. Es el Espíritu Santo el que habla de Jesús a nuestra vida y que nos dice: mira, esta es la manera de identificarte con Él. Te muestra los aspectos de Jesús que nos enamoran de Él, nos muestra la vida de Jesús que nos hace buscarle más, y es el que nos lleva a una vida de mayor crecimiento espiritual. Ir a Cristo y decirle: Señor, por mí mismo no puedo, pero comienza a hacerlo tú por mí. Quiero una vida de mayor relación contigo, quiero amarte más, quiero sentir más tu amor, quiero ser más útil para ti, quiero sentir realmente la plenitud de tu vida, quiero realmente ser y sentir que estoy cumpliendo el propósito por el cual tú has venido a este mundo a salvarme. Esta es la oración del verdadero discípulo. No solamente de un creyente que asiste cotidianamente, pero que vive una vida monótona espiritualmente. Todos estamos expuestos a tener conflictos, dolores de todo tipo, a sufrir tentaciones, a pasar por pruebas, a sufrir privaciones, incompresiones, desengaños. ¿Cómo los vamos a sobrellevar si no estando identificados verdaderamente con Jesús? ¿Verdad que lo hemos vivido? Solo a través de Cristo hemos podido superar todas estas dificultades. Solo a través de Él, porque como dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por lo tanto dice: acerquémonos pues a Él confiadamente para alcanzar misericordia. ¿Estás dispuesto hoy a arrodillarte, a decirle: Señor, quiero más de ti? Quiero más de ti porque quiero darte más todavía de lo que te estoy dando. Es lo que nos llama Jesús, porque no somos de este mundo, ni pertenecemos a este mundo, ni nos identificamos con este mundo, sino nos identificamos con Cristo. Es lo que Cristo quiere por nosotros, porque Jesús es el que mejor comprende tu vida. Él supo lo que es el dolor, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías, muchos años antes de que padeciera la cruz. Pero que también Él supo del cansancio físico, cansado del camino se sentó. Él supo de la pobreza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía lugar donde vivir, pero sin embargo tenía una vida con propósito. Jesús supo de la ingratitud. Sus hermanos no creían en Él. Jesús supo del desprecio de sus conciudadanos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién te puede comprender mejor? ¿Quién nos puede comprender mejor? ¿Quién puede entender mejor tus necesidades más profundas, tus planes, tus deseos más íntimos? ¿Quién puede hacerlo mejor? Solo Cristo. Solo Jesús, porque Él es Dios, perfecto Dios, pero también perfecto hombre, que ha pasado por más aún de lo que hemos pasado nosotros. Por eso Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida. Yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Por eso Él dice en el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. No había acabado Jesús de servir.
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Cuando Él verdaderamente es el Señor de nuestro tiempo. Jesús estuvo con los discípulos y les recriminó y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Ni una hora le habían podido entregar a Jesús los discípulos. Él quiere que tu tiempo también sea entregado al Señor para que Él pueda producir fruto de nuestros recursos, de nuestro dinero, traer los diezmos al alfolí. Y Él no es deudor de nadie. Cuando yo pongo todos mis recursos y soy fiel en poner lo que tengo, todo lo material, delante de Él, para que Él lo administre y Él saque utilidad, es cuando mi vida también tiene propósito. Cuando entregamos nuestras decisiones, el Señor dice: haced todo lo que os dijere. ¿Estamos dispuestos a entregarle nuestras decisiones? También nuestros talentos y capacidades. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida, dijo Jesús, como hemos dicho antes. Él puso todo al servicio, toda su vida al servicio de la nuestra. Pero también nuestros dones espirituales, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba pidiéndole al Padre que estos que estaban ahí con Él también tuvieran vidas útiles y con propósito. Los que han de creer en mí por la palabra que ellos van a transmitir. Y lo hicieron, y por eso tenemos el Nuevo Testamento. Cumplieron el propósito en su vida que Dios les había dado. Sus vidas fueron transformadas, pero el gozo del Señor también estuvo con ellos en todo momento de sus vidas. Y por eso terminamos esta reflexión con el versículo 3. Los invito a poneros de pie y todos juntos, si tenéis vuestras Biblias o vuestros móviles, podemos leerlo. El versículo 3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Tienes vida eterna? ¿Conoces a Dios a través de Jesús? En esta mañana, si no le has conocido, puedes hacerlo abriendo tu corazón y diciéndole: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, yo te la entrego. Quiero que tú seas no solo el Salvador de mi vida, sino el Señor de mi vida. Vamos a orar al Señor.